El día en que mi hija recibió el dinero, nunca imaginé que lo primero que haría sería abandonarme como una carga nada más. Nunca imaginé que el día en que mi propia hija recibiera dinero, lo primero que haría sería abandonarme como si no fuera más que un estorbo. Allí me encontraba empapada por la lluvia, el maquillaje desdibujado por las lágrimas, observando cómo las luces de seguridad de su nueva mansión cegaban mis ojos hinchados. No fue la tormenta lo que me rompió. Fue su voz cortante como un cuchillo. «Nunca verás ni un céntimo de mi dinero, bruja vieja». Luego la maleta golpeó el concreto. Mi maleta, la misma que había empacado esa mañana con ropa doblada cuidadosamente con la esperanza en el corazón de que por fin nos entenderíamos, se abrió de golpe sobre su impoluta entrada como un polla que estallaba dejando escapar ropa interior, calcetines, mi blusa vieja que solía usar cuando cuidaba a sus hijos. Mi cepillo de dientes rodó por la cuneta como si supiera que ya no pertenecía allí. Ella ni siquiera se inmutó, y justo detrás de ella, con los brazos cruzados y sonriendo, estaba su nuevo novio, apenas mayor que su hijo mayor. La mansión detrás de ellos aún llevaba los lazos de la inmobiliaria. No se había molestado ni en quitar ese viejo cartel. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí en silencio, dejando que la lluvia pegara mi cabello gris a mi cuero cabelludo. Gracias a Dios que sus hijos no estaban en casa. No tuvieron que ver a su abuela echada como una fregona vieja. Me gritó desde la puerta. «He trabajado duro por esto. No vas a vivir a mi costa solo porque eres vieja». Trabajado duro, musité entre dientes. Yo había pagado su alquiler durante 4 años, criado a sus hijos, mientras ella saltaba de un trabajo a otro, renunciando a mi jubilación para que ella pudiera empezar de nuevo, una y otra vez. Pero no dije nada. Aún no. Me negaba a darle el gusto de verme derrumbada. Recogí mis calcetines uno a uno con las manos temblorosas, no por debilidad, sino por el frío. Abracé mi maleta contra el pecho y retrocedí. La tierra mezclada con la lluvia convertía todo en barro bajo mis zapatos. Ella pensaba que regresaría, que suplicaría, pero lo que no sabía era que cometió un error. Un pequeño error que le costaría todo. Unas semanas antes, todavía éramos un equipo, o eso me decía a mí misma. Yo doblaba la ropa de sus hijos, cocinaba, cubría la mitad de los gastos con mi modesta pensión. Decía que era temporal, solo una mala racha, hasta que encontrara su próxima gran oportunidad. Nunca hice demasiadas preguntas. No lo hacía. La casita de planta baja con el azulejo roto y la barandilla descascarada no era mucho, pero era nuestra. Estaba llena de risas de niños de calcetines bajo los sofás y pegajosa de derrames de jugo. Pero era nuestro hogar. Nos adaptábamos, nos apoyábamos mutuamente. O eso creía yo. Teníamos una costumbre tonta, un ritual. Cuando la vida se volvía demasiado pesada, pasábamos por la gasolinera de la esquina y comprábamos cada una un billete de lotería. Nada lujoso, $2 cada una. Yo siempre elegía números al azar. A ella le gustaba. Era una tradición los cumpleaños. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, alineábamos los billetes de lotería y nos reíamos de la idea de hacernos ricos. ¿Te imaginas?, decía ella sonriendo. 10 millones sin más, Raymond sin más facturas atrasadas. Yo le respondía en broma. Sí, tal vez finalmente me compre la mecedora de Porsche de la que he estado hablando durante 10 años. No se trataba de ganar, sino de soñar, de compartir un deseo imposible y de estrechar lazos. Ella siempre decía, si algún día gano te lo comparto, mamá. Te lo prometo. Lo repetía tantas veces que al final me lo creí, incluso cuando no pagaba su parte de la factura del agua, cuando dejaba su desastre por toda la sala de estar
y ponía los ojos en blanco cuando le pedía que ayudaras a limpiar. Incluso cuando me dejaba con los niños para ir a Fakir entrevistas, que siempre parecían terminar en bares. Tenía sus altibajos, estaba cansada, estaba en proceso, me decía. Eso es lo que nos decimos. Las madres nos ponemos el mundo al hombro. Llevamos el peso incluso cuando nadie lo ve. Pero esa semana algo cambió. Ella estaba rara, distante. Se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono, susurraba. Detrás de las puertas cerradas, gritaba a los niños. Pensé que tal vez estaba de nuevo abrumada. No insistí, pero debería haberlo hecho. Esa tarde del jueves estábamos sentadas en el sofá viendo las noticias locales. Un presentador animado anunciaba que se había vendido un billete de lotería premiado, justo cerca de aquí en una gasolinera común. Dijo con una sonrisa. Alguien en este vecindario es millonario esta noche. Ella se movió a mi lado. No sonrió, no hizo ninguna broma. ¿Compraste algo ahí esta semana?, me preguntó tratando de sonar casual. Sí, respondí. Lo tomé el lunes con las compras. ¿Por qué?, preguntó encogiéndose de hombros. Nada, solo curiosidad. No me miraba, solo seguía deslizando su dedo por el teléfono. A la mañana siguiente el billete desapareció. No estaba en el cajón de los trastos ni en la nevera debajo del imán, con la carita sonriente, ni en mi billetera. Busqué en todas partes, en los armarios, bajo los papeles, incluso en la basura. Mi estómago se apretaba con cada minuto que pasaba, pero no le pregunté. No quería creerlo. Esa noche cocinó la cena, sirvió vino como si estuviéramos celebrando algo. Incluso me dio un beso en la mejilla cuando me dijo buenas noches. Eso no lo hacía, no en meses. Al día siguiente llegó a casa con zapatos nuevos de marca, luego un bolso elegante, y después se hizo las uñas caras brillantes. Cuando le pregunté, me dijo que había recibido una bonificación. Quería creerle, necesitaba creerle, pero en el fondo algo no encajaba. Y entonces, unos días después, irrumpió por la puerta como un niño en Navidad. «No vas a creer esto», dijo casi con emoción infantil. Temblando levantó un cheque de $10 millones. «He ganado», dijo su voz temblorosa de alegría. «Realmente he ganado». La miré fijamente y en ese momento supe que mentía, porque ella nunca compraba boletos, nunca llevaba dinero en efectivo, odiaba hacer fila, detestaba las charlas triviales con los dependientes. Y sin embargo, esta semana de todas las semanas, de alguna manera, tenía los números ganadores. Forcé una sonrisa. Vaya, es increíble. Me abrazó como si nada hubiera sucedido y dijo: «Finalmente nos sacaré de este agujero. Vamos a vivir la vida que merecemos. Nosotros». Pero yo sabía mejor que ese nosotros tenía fecha de caducidad y se acercaba mucho más rápido de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque no solo mentía, sino que robaba algo y no tenía ni idea de lo que realmente había tomado. 3 días después se fue. No hubo despedidas ni una nota, solo silencio y un cepillo de dientes desaparecido. Al principio pensé que tal vez solo se había ido en un viaje rápido, quizás había llevado a los chicos a visitar a unos amigos, pero la cocina estaba demasiado quieta. Su vestidor medio vacío, los cajones vacíos. No eran unas vacaciones. Ella había desaparecido y no lo habría sabido con certeza si no fuera por nuestro vecino, el señor Grant, quien se asomó por la cerca mientras regaba las hortensias secas al frente. «Hola, Marjorie», dijo con el cigarro colgando de los labios. «Vi un camión de mudanza esta mañana, como a las 5 pensé que te ibas». Parpadeé. Un camión de mudanza. Sí, U-Haul. 2 tipos cargando cajas. Ella estaba ahí con tacones y una bata de seda dirigiéndolos como una general. No respondí, solo asentí. Mi garganta se tensó.
Ella se había ido antes del amanecer, se escapó mientras yo estaba en el jardín trasero, sacando maleza como un tonto. No solo se mudó, se escapó. Esa palabra se quedó clavada en mis pensamientos todo el día. Escapó como si yo fuera algo peligroso, algo de lo que huir, una carga de la que finalmente se había deshecho. Entré casi en la cocina y me quedé mirando la nevera. El imán con la carita sonriente seguía ahí, pero el boleto, el que había comprado yo, el que había clavado el lunes por la tarde, ya no estaba. Ya no era solo una sospecha. Ella lo había tomado. Había tomado mi futuro, mi seguridad, mi dignidad, y se había comprado una nueva vida con ello. Abrí el cajón de la basura y saqué un sobre viejo donde guardaba lo que había entre los recibos de supermercado y los cupones guardados en la parte trasera. Era una foto descolorida, una que tomé el día que compré el billete, solo por diversión. Los números estaban un poco borrosos, el ángulo ligeramente torcido, pero la marca de tiempo era clara, el nombre de la tienda, la fecha, la hora. Era mía, y de repente las lágrimas que había reprimido durante toda la semana comenzaron a caer. No por dolor, sino por claridad. Ella pensó que era demasiado blanda, demasiado vieja, demasiado lenta para darme cuenta, pero había olvidado una cosa: yo era la que firmaba el reverso de ese billete. Y esa pequeña omisión estaba a punto de desvelarlo todo. No fui a verla, no aún. En cambio, volví a la gasolinera, la misma en la que compraba leche, pagaba facturas y compraba boletos de lotería por costumbre durante los últimos 15 años. El hombre detrás del mostrador, Ben, levantó la vista y sonrió como siempre. «Señora Marjorie, hace tiempo que no la veo», dijo. Le respondí con una sonrisa tensa. «Ben, necesito preguntarte algo». Él se inclinó un poco hacia adelante. «Claro, ¿te acuerdas del billete de lotería que compré el lunes pasado? Bromeé sobre comprarme una casa en la playa y dejarle los platos a mi hija». Él se rió. «Sí, claro, te vi en la fila detrás de ese tipo ruidoso, hablando por teléfono». Mi corazón dio un brinco. «¿Tienes aún el video de seguridad?», le pregunté. La sonrisa de Ben se desvaneció. «Creo que sí. ¿Por qué? Porque ese billete ha desaparecido y alguien más está diciendo que lo compró». Él parpadeó confundido. «Que yo lo firmé en la parte de atrás, como siempre lo hago», añadí. Ben se quedó inmóvil por un momento y luego asintió. «Déjame ver». 10 minutos después estábamos en la pequeña oficina de atrás, mirando una pantalla de monitor borroso. Ahí estaba yo, mi abrigo, mi bolso, mi gorro de lana tirado hacia abajo, cubriendo mis raíces grises. Me vi a mí misma entregar el dinero, luego tomar el billete. Después saqué un bolígrafo de mi bolso y firmé la parte de atrás, Marjorie Blake. Ben me miró lentamente. «¿Quieres grabar esto?». Saqué mi teléfono sin decir una palabra. Solo quería pruebas. Esa noche me senté en mi mesa de la cocina con la foto del billete, el video de vigilancia y un recibo impreso de mi billetera. Luego levanté el teléfono y llamé a la oficina de la Lotería Estatal. Les conté todo: dónde compré el billete, cuándo lo compré, que lo firmé, que tenía las pruebas de la cámara de seguridad, que mi hija lo había tomado. Hubo una pausa en la línea y luego la mujer dijo: «Si su nombre está en la parte de atrás y coincide con las imágenes, abriremos una investigación formal. ¿Puede congelar el pago?». «Sí», respondió. «Una vez que comience el proceso». No me regocijé. No lloré. Solo exhalé porque por primera vez en semanas no estaba esperando ser salvada. Estaba defendiendo mis propios derechos. No la llamé. No le mandé mensajes. No publiqué nada en línea. Que siga bebiendo champán en salones alquilados y etiquetando agentes inmobiliarios en sus historias, mientras ella se encargaba de curar su nueva vida para los likes
y los extraños. Yo estaba construyendo algo real, un documento, una foto, una firma a la vez. Al día siguiente conocí a Dana Whittaker, una abogada que me recomendó la señora Ellison, mi vecina retirada que había pasado por algo similar con su propio hijo. Dana era astuta, tranquila y no perdía tiempo. Le di la carpeta con los recibos, la foto firmada, las imágenes de la vigilancia. Cuando miró hacia arriba no me preguntó si estaba segura. Solo dijo: «Esto no es solo un error, es robo, y tienes un caso». Asentí, intentando calmar mi respiración. «No quiero venganza», susurré. «Quiero lo que es mío». «Entonces vamos a conseguirlo». Esa tarde entregamos todo en la oficina de la Lotería Estatal. El tono de Dana era firme, su lenguaje preciso. Ella había manejado casos como este antes. Al final de la semana recibí una llamada de la comisión. «Su solicitud está siendo investigada formalmente», me dijo el funcionario. «Hemos congelado todas las cuentas vinculadas al pago. El anuncio público ha sido retrasado». Colgué, me senté en la cocina con una taza de té tibio y miré por la ventana. Ni mansión dorada ni yate, solo gabinetes desconchados, una alfombra gastada y la vieja nevera zumbando con el imán aún pegado. Pero, ¿sabes qué? Se sentía real, se sentía como mía. Todavía no se lo había dicho porque gente como mi hija nunca ve venir el impacto. Están demasiado ocupados bailando en la tormenta para sentir el rayo que les acecha. Ella seguía publicando nuevas carteras, almuerzos, junto a la piscina, cócteles en la azotea con un grupo diferente de amigos. Ya no publicaba a los chicos con la misma frecuencia. Primero solo una vez a la semana, luego nada en absoluto. Ese silencio me dijo más que cualquier pie de foto. Me había reemplazado por ruido. Una niñera que no sabía ni cómo se escribían sus nombres, personas que aplaudían cuando ella me llamaba tóxica. Pero yo me quedé callada porque mi silencio ya no era rendición, era estrategia. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate. Cada publicación era una declaración, cada pie de foto, un golpe disfrazado de amor propio. Finalmente, libre de parásitos, rodeada de ganadores, no de mendigos cortando de raíz a los tóxicos, sin nombrarlos. Pero yo sabía a quién se refería. Todos lo sabían y aplaudieron. Sus viejos amigos del instituto, los primos que no la visitaban desde hacía años, todos se unieron al coro. Siempre supimos que ibas a ascender, qué bueno que te deshiciste de ellos. Vive tu vida, chica. Miré la pantalla mientras los comentarios se acumulaban, cada uno golpeándome como una bofetada. No porque me importara lo que pensaran de mí. No me conocían. Pero porque ella había permitido que reescribieran la historia, me había dejado borrar. No sabían quién era yo. La mujer que se saltaba las comidas para que su hija pudiera comer más. La que firmaba un contrato de arrendamiento cuando su crédito estaba arruinado. La que se quedaba despierta toda la noche durante fiebre y a arrebatos la que limpiaba el vómito del suelo mientras su hija se embriagaba en otro código postal. No lo sabían porque ella nunca se los contó. Reemplazó mis años de sacrificio con una sola palabra: parásito. Pero no respondí, solo tomé capturas de pantalla. Cada publicación, cada comentario, cada selfie, mostrando su riqueza robada. No para avergonzarla, sino para crear un registro, para dejar que la verdad hablara por sí misma. Luego imprimí todas las imágenes y las deslicé dentro del sobre manila que llevaba a la oficina de Dana. Ella las revisó cuidadosamente, los labios apretados, las gafas deslizándose por su nariz. Te está pintando como un parásito mientras gasta dinero que legalmente no es suyo. Asentí. Se ha hecho la cara del premio, dijo Dana. Esto nos ayuda porque cuanto más presumía mi hija, más exponía.
Cada boutique etiquetada, cada lugar compartido, cada compra de lujo documentada sin dejar rastro financiero, al menos no uno en su nombre. Ella lo ha hecho fácil. La arrogancia siempre hace eso, añadió Dana. Esa semana la comisión de la lotería confirmó las grabaciones, verificó mis recibos y reconoció la firma. Todo estaba alineándose. Y aún no le había dicho una palabra porque cuanto más publicaba, más profundo cavaba su propio agujero. Y no iba Taché a interrumpirla mientras aún sostenía la pala. No pasó mucho tiempo antes de que el silencio comenzara. 2 días después de que la comisión congelara los fondos, su feed se apagó. Ya no había boomerangs en las azoteas, ni unboxing de carteras de lujo, ni copas de vino chocando en celebración. Solo nada. Imaginé que ella se despertaba esa mañana estirándose en su nueva cama king size, buscando su teléfono para... La encontré revisando sus cuentas, cada intento bloqueado, acceso denegado. La confusión en su rostro se convirtió en pánico y su voz se elevó en llamadas frenéticas al banco, incapaz de entender por qué su dinero estaba fuera de su alcance. La incredulidad se transformó en desesperación al escuchar la respuesta vacía del servicio al cliente. Se dio cuenta demasiado tarde de que algo profundo y oscuro se estaba cerniendo sobre ella. Pero no sonreí. No era venganza lo que buscaba, sino dignidad. Lo había dado todo a mí sin medida, me sacrificaba sin esperar nada a cambio, entregaba sin pedir nada en retorno. Pero ella me pagó con burla, con exilio. No sonreí cuando el silencio la envolvió. Esperé dejando que el peso de sus decisiones cayera sobre ella solo como el eco de su traición. Mientras tanto, el Estado verificaba cada detalle. Fechas, horas, ubicación, grabaciones de cámaras, firmas. Todo apuntaba a mí. Y una vez que quedó confirmado, programaron una conferencia de prensa discreta. Apenas unos periodistas, lo justo para hacer la verdad pública. No se la notifiqué. No necesitaba hacerlo. Ya había contado su versión a los 4 vientos, ahora era mi turno. La noche anterior al anuncio no pude dormir, no por nervios, sino por los recuerdos. Estaba en mi pequeña cama mirando las sombras que se proyectaban en el techo, pensándola, recordando su niñez. Su primer desengaño, sus sollozos adolescentes, a las 2 de la madrugada, sus miedos susurrados sobre ser dejada atrás. Qué irónico, pensé, porque al final fue ella quien me dejó. Pero ya no más. Al amanecer me encontré frente al espejo. Recogí mi cabello, abotoné la blusa que solía reservar para ocasiones especiales y me observé largo rato. No era una víctima, no era una sombra. Era una madre que por fin había dejado de ceder su voz. Ese día no caminé hacia una mansión, sino hacia un pequeño salón comunitario con Dana a mi lado. Cuando pronunciaron mi nombre me levanté y lo dije con claridad. Mi nombre es Marjorie Blake, compré ese billete, lo firmé y soy la ganadora legítima. Y por primera vez en años el mundo escuchó. La noticia se esparció rápido. Apenas pasó el mediodía y mi teléfono comenzó a sonar como un enjambre, llamadas, mensajes, correos, de personas de las que no había sabido en años, todas recordando mi número. Pero no respondí. Me quedé quieta, las manos juntas sobre mis piernas, dejando que las olas de ruido pasaran como un trueno lejano. No esperaba a ninguno de ellos. Esperaba a ella, a la 1:43 p.m. Su nombre apareció en mi pantalla. Sin foto, solo su nombre. Contesté sin saludar, sin preámbulos, solo su voz áspera, furiosa, desbordándose en palabras. «Me robaste la vida», escupió, la respiración entrecortada. «¿Me humillaste?» No respondí. «¿Crees que esto es justicia?», continuó. «Me avergüenzas frente a todos, no puedo ni ver a mis amigos. Mis cuentas están bloqueadas.
¿Qué se supone que haga ahora? Dejé que el silencio se alargara y con calma respondí. Podrías empezar por darme las gracias. Hubo una pausa luego. Me reí ante su insolencia, porque después de todo, ¿qué derecho tenía ella? Durante 5 años fui la que mantuvo el techo sobre su cabeza, mientras ella no conseguía mantener un empleo. Fui la que crió a sus hijos mientras ella se perdía en bares, la que pagó sus tarjetas de crédito. Fui la que nunca denunció cuando robaba de mí. Mi voz se mantuvo firme al decirlo. Tengo pruebas, firmé ese recibo, ni siquiera lo miraste, solo lo tomaste. Su arrogancia se rompió al instante. Pude escuchar la desesperación en su respiración. Esto es venganza, susurró, pero mi respuesta fue tranquila y sin vacilar. No, esto es la verdad. Has construido tu vida sobre una mentira y yo solo dejé de hacer como si todo fuera un palacio. Ella sollozó, no un llanto suave, sino un llanto frenético, como si estuviera cayendo, sin poder detenerse, dándose cuenta de que el paracaídas no abriría. Lo arruinaste todo, dijo entre sollozos. No, respondí. Lo arruinaste tú. Yo solo dejé de limpiar el desastre. Entonces, su voz cambió. Fue pequeña, desesperada. Necesito ayuda. Pero no era remordimiento ni amor, solo una necesidad urgente. Guardé silencio. Su tono se endureció una vez más. Lo conseguiste. Estás en el cheque, eres la ganadora. ¿Estás feliz ahora? Hice una pausa y por primera vez en años sonreí. No, respondí, pero te compré fuera de mi vida. Y colgué. No hubo ira ni drama, solo paz. A la mañana siguiente el sol se alzó tranquilamente sobre el mismo barrio de siempre. No hubo sirenas ni titulares gritando mi nombre, solo una brisa que pasaba por las cortinas y el aroma del café en mi taza de cerámica desgastada. Nunca volvió a llamar, pero no lo esperaba. En lugar de eso, escuché los ecos del resultado a través de susurros. Su mansión bajo revisión, el convertible arrendado a un hombre que ya no podía usar sus tarjetas declinadas, sus seguidores dejándola de seguir, y los amigos que antes brindaban por su libertad de parásitos desaparecidos. Gente como ella nunca permanece rodeada de gente por mucho tiempo. No cuando el brillo se desvanece. El Estado finalizó, todos los fondos fueron legalmente remitidos a mi nombre. Recibí el cheque sin alardes de pie sola en mi porche, el sobre en la mano, con el mundo aún intacto bajo mis pies. No lo publiqué, no hice fiesta, solo pagué mi hipoteca. Doné la mitad a refugios para mujeres y madres solteras y llevé a mis nietos a la costa por un fin de semana, en mis propios términos. Ni palacio ni reflectores, solo la vida real ganada honestamente. Semanas después ella apareció nuevamente en mi puerta, sin maquillaje, sin tacones, sin arrogancia. Solo una sudadera y unos ojos que parecían 10 años mayores. No abrí la puerta. Ella se quedó allí esperando hasta que susurró. «Mamá, no tengo a dónde ir». La escuché, pero no me moví, porque hay puentes que no necesitan ser reconstruidos. Hay lecciones que no se entienden hasta que el silencio es más fuerte que el grito. Y a veces, el amor debe detenerse cuando se convierte en supervivencia. Así que me alejé de la ventana, no con frialdad ni crueldad, sino con claridad. Ella no solo tomó mi boleto, robó años de confianza, de perdón, y los agotó. Pero lo que nunca entendió es que la fuerza no siempre se ve en gritos. A veces se ve en dar media vuelta y no mirar atrás. Esto no fue venganza, fue liberación. Y en ese momento, de pie en mi propia casa, rodeada de paz, no de lástima, entendí por fin que ella nunca me dejó atrás. Fue ella quien me perdió por decisión propia, y yo finalmente
Elegí a mí misma. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez tuviste que soltar a alguien que antes sostenías demasiado fuerte, no tengas miedo de compartir tu verdad.